celebremos juntos el Día Internacional del Jazz. El clásico de Lorca, Bodas de Sangre, llega a escena en su versión original. Tenemos todos los detalles. Muy buenas noches, Rafael García Villegas. Qué gusto estar contigo, con todo nuestro público, niños y niñas especialmente. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Feliz Día del Niño a todos ustedes en este último martes del año, primero de la semana. Muy bien dicho. Vamos a compartir con ustedes mucha información. Antes, hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Bueno, pues vamos a comentarles que estas piezas revestidas de tradición conforman un verdadero tesoro. Vamos a conocerlo. Deja que tus ojos se maravillen con la exquisita combinación de materiales y técnicas de diferentes piezas de joyería, elaborados por artesanas y artesanos de toda la República, en original Encuentro de Joyería 2024. Nos tocó la convocatoria en Tijuana, pero este año se hace en Los Pinos otra vez. O sea, es de joyeros plateros, pero es de toda la República. Además de observar la enorme diversidad de artesanías, se contarán con diferentes actividades. Vamos a tener una capacitación. De manera informada los que tienen que ver con procesos judiciales. México encabeza la deshonrosa lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Por si fuera poco, casi la totalidad de los casos de hostigamiento, silenciamiento y asesinato de periodistas quedan impunes. En los últimos años, esta profesión tan necesaria en las sociedades democráticas se está viendo amenazada por otro tipo de mecanismos de censura. Hemos visto cómo se incrementan día con día demandas de daño moral en contra de periodistas por políticos que son investigados por el periodismo, que una forma de reaccionar es presentarles demandas, llevarlos a tribunales, implicarlos en juicios en donde se les piden inclusive compensaciones millonarias. Frente a este escenario, la asociación civil Perteneces, que se dedica a la defensa de los derechos humanos en distintos frentes, se ha dado a la tarea de crear la primera guía para la defensa legal de personas periodistas, una herramienta que sin duda abonará a la lucha por la libertad de expresión. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde la sociedad civil, lanzar un llamado fuerte, una voz fuerte que diga: estamos con los periodistas, los vamos a defender, vamos a ser sus aliados, los vamos a apoyar en su trabajo, y este es un primer esfuerzo que nunca se había hecho en México. El documento fue elaborado por un equipo de especialistas en materia de seguridad y protección de periodistas con la colaboración de la organización Artículo 19. Lo que tratamos es de construir un lenguaje que todo el mundo entienda para explicar cuáles son los derechos que tienen los periodistas, cuáles son también sus obligaciones, qué pasa cuando hay este tipo de demandas, cómo se pueden defender, cuáles son nuestras recomendaciones. La asociación cuenta con una red de abogacía para brindar de forma gratuita acompañamiento y representación jurídica a periodistas. Nosotros como organización, además de crear esta guía, estamos ofreciendo atender casos de defensa de periodistas que sean demandados injustamente, indebidamente, y estamos planteándolo aquí. La guía para la defensa legal de personas periodistas fue presentada esta mañana en la Casa Refugio Citlaltépetl. El documento es de distribución gratuita y se puede descargar en el sitio web perteneces.org. Estamos caminando en un terreno magmático. Noticias 22, César H. Meléndez. Está cambiando la cultura general y está cambiando la cultura de los jueces.
Entonces, Y cambiamos de tema. El periodista y promotor de la obra artística de Rafael Solana, Claudio R. Delgado, hizo una denuncia ante Noticias 22. Se habló de la situación en la que se encuentra el recinto que lleva el nombre del mencionado dramaturgo. Esto fue lo que nos dijo. Hasta el momento sigue siendo igual una asociación civil. Esta se creó desde 1992 a instancias del gobierno del estado de Veracruz, cuando Dante Delgado era gobernador de dicho estado. Hubo capital privado de esta asociación civil, que son veracruzanos ilustres, y parte de capital por parte del gobierno veracruzano. Según lo estipulado en el acta constitutiva, pasados 100 años, el Centro Cultural Veracruzano tendrá que pasar a ser ya propiedad del gobierno veracruzano, o al menos administrado por el gobierno de Veracruz. Al momento sigue siendo administrado, en teoría, por este patronato que encabeza el doctor Julián Sánchez Cortázar. Al momento, el teatro ya no cuenta con la marquesina, ya no cuenta con el nombre del teatro. Se desmontaron todas las placas, que usted sabe que las placas en un teatro son casi como la historia, la secuencia de lo que va pasando en el escenario dentro del teatro. Ya no está, la galería ya no funciona, ya no funcionan al menos uno de los restaurantes. Tiene los permisos para la venta de alcohol de los restaurantes, eso sabemos, pero yo me enteré que hay un bar clandestino colocado en uno de los pasillos del Centro Cultural Veracruzano. Yo no sé si realmente tenga o no tenga permisos. Está al interior. Hay un adeudo de 22 millones de pesos predio. Hace 3 años supe que la Universidad Veracruzana había propuesto pagar esa deuda de 22 millones de pesos por predio. No sé cuál sea la situación actual de ese adeudo, si ya se pagó, no se pagó, cómo se pagó, pero hasta donde yo supe y yo sé, existe una deuda de 22 millones de pesos. Al doctor lo busqué la semana pasada todavía y quedaron de llamarme en esta semana, lo cual no he recibido ninguna respuesta. A Lilia Marmolejo la he buscado en reiteradas ocasiones, incluso el sábado antepasado la busqué porque me enteré que estaba ella ahí en el Centro Cultural, quise hablar con ella, no me la pasaron, me dijeron que no estaba, que estaba en Jalapa. Pero ni el gobierno de Veracruz ni la Universidad Veracruzana tienen mayor injerencia. ¿Por qué? Porque esto está constituido como una asociación civil. Y por eso mismo, como está constituida como una asociación civil, pues queremos saber qué está pasando porque se ha desvirtuado el proyecto original para lo que fue creado el Centro Cultural Veracruzano y particularmente el Teatro Rafael Solana. Lo que quiero saber yo, como representante de la familia herederos del maestro Rafael Solana, que son sus sobrinas Pilar, Maurilia y Dolores Solana, y como promotor de la obra del maestro Solana por más de 30 años, pues quiero saber qué está pasando, particularmente con el teatro y seguidamente con el Centro Cultural Veracruzano. Bueno, se ha estado buscando a los administrativos del Centro Cultural Veracruzano y a los directivos del teatro para que se pronuncien sobre esta situación. No obstante, hasta el momento, Rafa, amigos, amigas, no hemos tenido respuesta. Vamos a continuar a ver si en un momento dado quieren hacer alguna declaración. Por supuesto, y los canales de comunicación siguen abiertos para el derecho de réplica a propósito de esta denuncia. Y cambiamos de tema. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Después de presentarse en Bogotá y Buenos Aires, y antes de concluir con su largo viaje por el mundo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España presentará en México una adaptación de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. De repente nos dimos cuenta que este texto que pues lo lees en el instituto, ¿no? Lo lees en la escuela, lo trabajas, y tú te piensas que ya lo sabes todo. Cada noche salimos y nos encontramos descubriendo un texto tan antiguo, ¿no? Pero que se hace nuevo, y eso pues creo que el público cuando lo recibe le sorprende porque lo recibe de una manera muy cercana. Esta es una adaptación dirigida por Declan Donnellan con el diseño artístico de Nick Ormerod. Serán 9 intérpretes en escena los que darán vida a esta pieza. Ha sido un deseo de Declan y Nick de trabajar con un grupo de actores españoles y trabajar con un texto en castellano. Llevamos ya desde octubre del año 2022, llevamos juntos y es pues como una gran familia que viaja por el mundo, entonces está siendo maravilloso. La vida es sueño se publicó en la primera mitad del siglo XVII. Eran tiempos aún del movimiento barroco. Ese mismo el que contribuyeron personajes como Luis de Góngora, Miguel de Cervantes Saavedra o, del otro lado del mundo, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo es que un texto con poco más de 380 años de existencia sigue siendo vigente? Hay temas que son universales y creo que por mucho que pasen los años van a seguir estando esos temas. Está el tema sobre el que Declan ha querido que gire toda la obra, y es la figura del padre y también la figura del hijo, ¿no? Que se vea que ha sido un padre el que ha encerrado a un hijo, y el padre tiene un cargo que es rey, es monarca de un reino, pero lo principal que Declan quiere que se vea es que es un padre. La vida es sueño, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, se presentará en el Palacio de Bellas Artes el 7, 8 y 9 de mayo a las 8 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Desde su casita chiquita hasta Macondo. Hoy recordamos al Caifán Mayor. Óscar Chávez, la leyenda de la música tradicional, fue un actor, cantante y compositor. Nació el 20 de marzo de 1935 en la Ciudad de México. Estudió teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral ENAD, en la Academia de Teatro del Maestro C. Quijano y en el teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Óscar Chávez dejó una huella indeleble en el cine mexicano de los años 60 por su actuación en la cinta Los Caifanes, dirigida por Juan Ibáñez en 1966, en la que interpretó el papel del Estilos. Destacó por su labor como investigador y difusor de la música tradicional mexicana. Fue uno de los máximos exponentes del movimiento musical folclorista y de protesta latinoamericano, conocido como Canto Nuevo o Nueva Canción. Entre su amplia discografía, con más de un centenar de discos, destacan Herencia Lírica Mexicana y los 3 volúmenes de la serie Voz Viva de México, en el cual recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo. Canciones como Por ti, La Mariana y Fuera del Mundo son de las más recordadas, pero sin duda, una de sus composiciones más especiales fue Macondo, en la que revivió la brillante obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. El Caifán Mayor realizó memorables colaboraciones, entre las que sobresalen sus trabajos con artistas como Chabela Vargas, Amparo Ochoa, Tegua y Panteón Rococó, entre otros. A lo largo de su carrera profesional ganó diversos reconocimientos como el Premio Ariel en 1966 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011. Óscar Chávez, el inolvidable Estilos, falleció a los 85 años el 30 de abril de 2020, pero su legado artístico es recordado a través de una voz de lucha que nunca se apaga. Para Noticias 22, Diana Obispo. Fuera del mundo, fuera del mundo. Este paquidermo busca despertar la curiosidad y el gusto por las artes entre las nuevas generaciones. El público infantil disfrutó de la presentación de la obra Elefante, ópera en espacio mínimo, que narra la historia de 5 ancianos invidentes que pasan sus últimos días en un asilo y que tratan de descubrir
quién tiene la razón absoluta a través de todo lo que han vivido. De ahí que en su búsqueda de la verdad intenten encontrar al elefante de la verosimilitud. Discuten acerca de lo que es el elefante y deciden salirse del asilo en donde están para ir a descubrir si realmente es lo que dicen que es el elefante. Y nada, pues nos basamos mucho en la idea de lo que es la verdad, de la comunicación. Este espectáculo, compuesto por Mauricio Jiménez y Lucho Cano, tiene el reto de traducir la historia mediante la gestualidad y sus cuerpos. Decidimos hacerlo para un público infantil. Le metemos mucho chiste y mucho juego físico sobre todo, ¿no? Es una obra divertida con el propósito de generar nuevo público. Y creo que también nosotros tenemos la responsabilidad de traer nuevos formatos que nos permitan ser más accesibles al público. Esta obra ganó el premio Teatro Jóvenes Audiencia de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro en el año 2017. Es producida por la compañía Ópera Irreverente, que fue fundada en el 2014 con el propósito de acercar al público infantil con obras innovadoras y divertidas a la ópera. La ópera no tiene ni condición socioeconómica, ni edad, ni procedencia, ni nada. Creo que siempre hemos abogado, Mauricio y yo, porque hay que desmitificar el género. Creemos que es muy elitista. Es una responsabilidad compartida entre el público que cree que es eso, pero también nosotros, que a veces los cantantes de ópera la hacemos también inaccesible. Esta función se realizó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y formó parte de los festejos del Día del Niño y la Niña. Noticias 22, Óscar Cortés. Independientemente de nuestras intenciones, al visitar esta muestra podemos confirmar si todos llegaremos al cielo. Frente a la promesa de una recompensa en otra vida, ¿qué significado tiene estar en este mundo? ¿Cuál es nuestro propósito, si es que lo tenemos? Alrededor de estas interrogantes se articula la más reciente exposición de la artista multidisciplinaria Claire Becker, con la cual celebra 30 años de trabajo como escultora. Conformada por 17 piezas que abarcan una amplia gama de materiales, técnicas y soportes, la muestra que alberga el Museo de la Ciudad de México lleva por título Todos llegaremos al cielo. Son materiales, ideas y manera de abordar la pregunta desde puntos de vista muy diferentes. El cielo para mí es la felicidad y no es una felicidad como la de la religión que pues antiguamente estaba prometida después de la muerte, sino que es algo por lo que también tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad. La artista de origen francés, radicada en México desde hace 27 años, propone al espectador observar la realidad desde otros puntos de vista. De allí que buena parte de sus obras requieran la participación activa del público, ya sea para manipular los objetos, buscar ángulos insospechados o descifrar los textos e imágenes poéticas que habitan sus piezas de forma disimulada. Haces tuya la experiencia, entonces haces tuyo también la respuesta a las preguntas que a lo mejor olvidamos hacernos, ¿no? Preguntas muy importantes sobre por qué estamos aquí. Es también una manera de decir que la vida la aprendemos a través del juego. Todos llegaremos al cielo. Exposición participativa de Claire Becker podrá ser visitada hasta el 30 de junio en el Museo de la Ciudad de México. En algunos momentos, a través de un QR, podrán escanearlo y tener información de los días en que yo voy a hacer visitas especiales para profundizar un poquito sobre esta experiencia. Gracias. Noticias 22, César H. Meléndez. Inspirado en una antigua leyenda y con un importante mensaje, un barquito arriba va y tira sus anclas en el teatro El Granero. Cuenta la leyenda que en Córdoba, Veracruz, vivió una mujer llamada Soledad. Su belleza cautivó al alcalde, pero al ser rechazado, este la acusó de brujería. Encerrada en el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, mientras esperaba su sentencia, dibujó un barco en el muro y con la ayuda del demonio escapó en él.
Esta historia le sirvió a Itzel Villalobos para escribir la obra de teatro Un barquito en la pared. Lo que ocurre en escena es que Soledad es como un ente mágico que está por todos lados y al momento en que le pasa su agresión, la vecina, que es Petra, lo ve, ¿no? Logra verlo, entonces dice, es que no hice nada, no pude moverme, porque el efecto espectador hace que no podamos movernos o accionar. Entonces, en la película, ¿no? En la obra de teatro, vemos la transición del poder accionar, el cómo Petra dice, voy a ayudar porque quizá la siguiente podría ser yo. La obra habla del feminicidio que sufrió Soledad, pero también del racismo e intolerancia que sufren las personas afrodescendientes. Sin embargo, lo que hace la directora es mostrar cómo podemos cambiar las cosas. Suena muy fuerte, pero al mismo tiempo también da una esperanza, ¿no? De decir, las mujeres podemos transformar. Y también hay un personaje que es de un hombre que dice, yo a través de los cuentos de la mulata me di cuenta que puedo ser otro tipo de masculinidad, puedo ejercer otra masculinidad y se vuelve humano, ¿no? Se humaniza y le dice, escápate, ¿no? Corre, vive. O sea, es como esta cosa de, el personaje de Soledad representa mucho la supervivencia, pero no la supervivencia mal, ¿no? Sino de la que sufre, sino la supervivencia de, esto me tocó, cómo saco el mejor provecho y cómo sobrevivo. Yo siempre he pensado que El barquito en la pared es un abrazo al corazón, porque habla de muchos temas, pero te dice, no lo sueltes. Un barquito en la pared se presenta hasta el 19 de mayo, de jueves a domingo, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Alberto Aranda. Seguro habrá quien escuche y le preste auxilio. No es tan tarde y es camino, vecina. Alguno la hará. La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias suma a sus filas a una investigadora mexicana. Sus estudios de evolución de las flores son todo un referente en el mundo. La investigadora y actual dirigente del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana Magallón Puebla, ha ingresado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, sociedad honorífica y asesora del gobierno norteamericano, integrada por al menos 2.400 miembros, de los cuales 500 son de procedencia internacional. Este reconocimiento, como siendo un miembro internacional, se otorga por dos razones. Una de ellas es por la trayectoria académica y la otra razón es por las labores desempeñadas en el país de origen que benefician a la ciencia en este lugar. Antes que nada, me provoca un gran orgullo y una gran felicidad por el reconocimiento a la trayectoria realizada. Precisamente, Magallón Puebla ha trabajado en 3 líneas de investigación a lo largo de su trayectoria académica: la evolución de la estructura floral, la dinámica macroevolutiva de diversificación de plantas terrestres y los mecanismos de adquisición de riqueza de especies en linajes hiperdiversos. Es un área de la ciencia que se dedica a la investigación fundamental, es decir, a tratar de entender las razones de por qué existen tantas especies, tanto de grupos particulares como especies en nuestro país. Como labores en su país de origen que benefician a la ciencia, se toma en cuenta su labor como directora del Instituto de Biología de la UNAM desde 2019. Como miembro, Susana Magallón se involucrará en diversas áreas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, por ejemplo, en el órgano de publicaciones a través de la revista Proceedings of the National Academy of Science, donde escribirá un artículo inaugural. Pasamos a formar parte del cuerpo editorial. Se nos pide, por un lado, podemos, por ejemplo, proponer temas para la revista. Es una revista muy prestigiosa en el ámbito científico, publica todas las áreas del conocimiento científico, desde, por ejemplo, las áreas físico-matemáticas, químico-biológicas, también de ciencias de la Tierra, etcétera. Ella además considera que su ingreso servirá para construir puentes entre instituciones mexicanas y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Existen una gran cantidad de programas, específicamente tienen que ver con establecer vínculos entre diferentes grupos de investigación.
y en ese aspecto siento que esto puede colaborar mucho para fortalecer los vínculos entre la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Susana Magallón Puebla está también en la lista de académicos mexicanos de la UNAM que se han integrado a la academia junto con José Sarucán, Manuel Peinbert Sierra, Linda Rosa Manzanilla Naim, por mencionar algunos. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Mucho más en unos instantes. Esto es Noticias 22, ya volvemos. En la antesala del Día del Trabajo, Pati Betaza lleva este tema a la mesa de Zona Violeta. Adelante, Pati. Muy buenas noches. ¿Y qué ha pasado en el ámbito laboral para las mujeres en México en los últimos años? Precisamente en el marco de la celebración del Día del Trabajo este 1 de mayo, aquí unos datos que muestran claroscuros en el panorama laboral para las mexicanas. Datos recientes del INEGI revelan que en 2023 casi 24 millones de mujeres realizaron algún trabajo remunerado. Ya desde hace 2 años, casi 1 millón de mujeres de más de 15 años ingresaron al mercado laboral. Y aunque estos datos son alentadores, hay otros que muestran entornos difíciles. Ejemplos. Las mujeres trabajamos más horas que los hombres. Al combinar el empleo con el trabajo en casa o de cuidados, entre los 25 y 34 años de edad trabajan 7.4 horas más que los hombres. De los 35 a 49 años, la diferencia entre géneros es de 10 horas. Por si alguien duda de esto, se calcula que el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados representa el 24.3% del PIB. Esto es un valor de 7.2 billones de pesos tan solo en el 2022. Otro dato, 9 de cada 10 personas que dejan el mercado laboral son mujeres. Y aunque la participación de las mujeres en la economía ha aumentado, la mayoría lo hace en la informalidad, salarios inferiores, sin prestaciones, sin seguridad social y más horas de trabajo. 4 de cada 10 mujeres trabajadoras en México gana hasta un salario mínimo y tan solo el 1% gana más de 5 salarios mínimos. Qué bueno que cada vez más mujeres estemos aportando a la economía de este país, pero ojalá que también se traduzca en mejores condiciones laborales y sobre todo mejores condiciones de vida. Muy buenas noches. Buenas noches, Pati, gracias por esta reflexión. Y cambiamos de tema para hablar de una tragedia rural con tintes míticos, simbólicos, que ya se ha consagrado como una de las obras más relevantes del siglo XX. ¿Cómo estás? ¿Ya ves? Yo bajé a la tienda y vine a verte. Vivimos tan lejos. Bajo la dirección artística del actor y creador escénico Noé Alvarado, Ágora Compañía Teatral escenificará durante el mes de mayo el clásico lorquiano Bodas de Sangre, una obra que a casi un siglo de su creación no pierde vigencia. Tomamos la propuesta completa, tal como está escrita, sin cortes, sin adaptaciones, sin quitar personajes. El argumento y desenlace de Bodas de Sangre, la historia de una ceremonia nupcial en un pequeño pueblo andaluz que terminó en tragedia, es ampliamente conocida por el público asiduo al teatro. Y eso entraña siempre un desafío. El problema no es contar la historia, no es el hecho de decir, empieza así, sigue así, termina así. Creo que el reto es que el público, sabiéndolo, se encuentre con un proceso distinto, una manera de abordaje distinta en la que realmente se sorprenda, a pesar de saber el final. Para esta propuesta, la compañía ha querido enriquecer el texto de García Lorca, incorporando elementos de la tragedia griega, música y baile flamenco y un estilo expresionista que acentúa el carácter de los personajes. Tienen una gran visceralidad, son seres apasionados, por ende están cegados por su propia pasión, se desplazan, se desenvuelven, se desarrollan de una manera en la que no piensan las cosas, no lo analizan, simplemente son viscerales, emocionales. La obra tendrá una breve temporada en el foro independiente Ágora Espacio Artístico. Las funciones se realizarán los sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Los invitamos a que vengan a ver Bodas de Sangre, que la culpa es de la tierra,
en Ágora Espacio Artístico. Está ubicado en la calle de Pedro Albizu, número 12, en la colonia Emiliano Zapata, Alcaldía de Coyoacán, a media calle de Tren Ligero Xotepingo. Los boletos pueden adquirirse a través del sitio web Cartelera de Teatro y de la plataforma Boletópolis. Noticias 22, César H. Meléndez. El creador de esta muestra está dispuesto a difuminar cualquier frontera. Veamos. Guillermo Galindo es compositor, arquitecto sonoro, artista plástico, de performance y de medios visuales. Un creador al que no le gustan las fronteras y que ha dedicado sus más de 30 años de trabajo a redefinir los límites de las disciplinas. Pienso que las fronteras es algo que es creado por el ser humano y que no tiene ninguna razón de ser. La frontera entre las disciplinas artísticas, el sonido, lo visual, lo arquitectural, lo espacial, y también las fronteras que existen entre, entre países. También está explorando la naturaleza, vamos a decir, metamórfica y migratoria de los seres vivientes también. El encuentro de lo viviente con lo no viviente, de lo humano con lo no humano. El Exteresa Arte Actual, antes Templo y Convento de Santa Teresa la Antigua, habilita cada uno de sus espacios para exhibir diferentes facetas de Galindo con la muestra Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vidas antes que la nuestra. Él ha realizado un trabajo de recolección de objetos abandonados, olvidados o ya recolectados por colectivos y asociaciones civiles que en la frontera se dedican prácticamente a ayudar a crear espacios de vida para los migrantes que van cruzando Estados Unidos. Estamos unidos a las cosas que nos rodean, en el pasado, en el futuro y en el presente, y a los ecosistemas que nos rodean y a las personas que nos rodean. Tenemos la tendencia ahora de aislar las cosas y sacarlas de contexto, y yo creo que es muy importante que estamos unidos atómicamente, estamos unidos espiritualmente y estamos unidos como seres humanos. A Galindo se le han comisionado piezas para la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta y Coros Sinfónicos de Oakland. Nunca ha dejado sus intereses como compositor. El amor hacia la música lo expresa desde distintos modelos de partituras. Él desarrolló en su tiempo muchas y después se sintió él con la libertad de hacer partituras o de hacer gráfica que deriva de las partituras, pero que ya no está pensado necesariamente para ser tocada por músicos. Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vidas antes que la nuestra se exhibirá en el Exteresa Arte Actual hasta el 21 de julio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Entre relatos de su abuela y una guerra entre dos imperios, dejémonos cubrir por el manto de la noche del colibrí. El libro Isaac Tenoch y la noche del colibrí cuenta la vida de un noble héroe que tuvo que aprender a creer en sí mismo para vencer todas las adversidades. Este libro es una historia maravillosa, a pesar de ser ficción, tiene muchas cosas de cierta manera reales de la cultura mexicana. Isaac Tenoch, la noche del colibrí, es el titular de este libro maravilloso. Y bueno, es una representación de la fusión, del mestizaje, de nuestra cultura extraordinaria. Para la realización de este libro, que promete ser el inicio de una serie de aventuras y su posible llegada al cine o streaming, Gabriel Rivera contó con la asesoría de un equipo de intelectuales. Como todo proyecto, tú tienes que tener un equipo muy bueno para poder llevarlo al otro nivel. Y tuve la fortuna de conocer a John Connor de Breaking the Barrier, que es de Boston, que es la editorial, y él me dio la oportunidad de que trabajáramos y que nos fuéramos a otro nivel en cierta manera. Asimismo, la inclusión de Héctor Valdivia, quien realizó ilustraciones para apoyar la lectura de las aventuras de Isaac Tenoch, además de los prólogos de la diseñadora Carolina Herrera y la periodista méxico-norteamericana María Elena Salinas. Cabe resaltar que esta historia te dejará con varios aprendizajes. Creo que la historia de Isaac Tenoch te va a ayudar a sentirte muy poderoso, y por eso creo que este libro, aparte de ser histórico, de tener cultura, de tener hasta moda, tiene muchísima moda porque esa fue mi carrera inicial, te lleva a un mundo que en cierta manera te hace sentir más humano, más fuerte, y te vas a respetar. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez.
Tenemos libros. Vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Empezamos con este. La dictadura de los datos, de Brittany Kaiser. La consultora política narra desde su experiencia el conocido escándalo de la compañía Cambridge Analytica por utilizar los datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Publica HarperCollins. Kraken, de Antonio Segura y Jordi Bennett. Una novela gráfica. Bajo la tierra de Metropol, entre la inmundicia, crece un ser producto del mundo marginal que habita y al que tratará de llegar el teniente Dante. ¿Lo logrará? Publica Fondo de Cultura Económica. Y Odisea Metafísica, hacia la Revolución Mexicana, de C.M. Mayo. A manera de ensayo novelado, la investigadora devela la trascendencia del poco conocido manual espírita de Francisco I. Madero en su lucha política. Publica Literal Publishing. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Rafa, esta serie de libros? Ya, más o menos me imagino cuáles te pueden gustar. Por supuesto, atractivo los 3 títulos, pero me quedo con la novela gráfica en esta ocasión por mis filias hacia los cómics y la animación y las artes gráficas, pero muy recomendable los 3, es lo que ha llegado al buzón de Noticias 22. Y vamos a hacer ahora un cambio de temas para hablar de las ideas y de los procesos creativos que están dispuestos en la mesa para detonar la reflexión. 21 creadores de artes visuales, teatro, música y letras se reunirán del 2 al 10 de mayo en la antigua Antequera para participar en el Foro Cultural 24, Nuevas Perspectivas y Procesos Creativos. El objetivo es conocerse entre ellos y que el público se acerque a sus propuestas creativas. Cada quien en su respectiva ciudad pues podrá hacer sus propias actividades, dar sus charlas o talleres y ahí con los lugares a los que asista tendrán estas retroalimentaciones. Pero en este caso concentrarlo todo en un solo espacio, que ahora es Oaxaca quien nos recibe, nos parece que puede dar un panorama mucho más amplio, tanto de lo que se está haciendo, algo de lo que se está haciendo actualmente en el país en términos de producción artística, y a la vez también saber qué es lo que opina la gente. Los artistas, quienes pertenecen al Sistema Nacional de Creadores de Arte, se organizaron para realizar este foro. Las sedes serán el Centro de las Artes de San Agustín, el Yago y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en donde se realizarán 10 talleres, 16 charlas y una mesa de diálogo. La realidad es que la programación pues, se fue dando de manera bastante orgánica, porque fue a partir de quien empezó a levantar la mano de decir, yo quiero participar y quiero ir, entonces yo puedo dar un taller de esto o una plática de esto. Entonces, entre Alessandro Bo y yo, que somos quienes hemos encargado de la organización principal, junto con el apoyo de Nirvana Paz, entonces de ahí es que se fueron decidiendo los talleres que se iban a integrar. Y efectivamente tenemos, si no me equivoco, son 3 talleres de gráfica, tenemos un taller de escritura, un taller de pintura, uno de fotografía, 2 de teatro y seguramente se me están yendo alguno ahorita, pero bueno, más o menos por ahí va el plan. Los participantes del Foro Cultural 24 invitan al público a que se acerque y conozca qué se está produciendo en distintas partes del país. Creo que nos va a nutrir muchísimo podernos escuchar, conocer y esto, entablar conexión para a lo mejor un proyecto futuro, digamos, en mi caso que me dedico a la fotografía, pues tal vez haya algo con una de las personas de teatro o que hacen intervenciones en espacios públicos que nos pueda detonar alguna idea para un próximo trabajo. Noticias 22, Alberto Aranda. Develemos la historia dentro de las historias de algunas caricaturas surgidas siglos atrás. Más de 2 décadas de estudios sobre la caricatura política como fuente para la investigación histórica y de práctica docente apuntalan el libro Caricatura e Historia, reflexiones teóricas y propuestas metodológicas de la profesora Fausta Gantús.
fui desarrollando una reflexión en torno a las propuestas teóricas y elaborando una propia metodología, porque yo debo comentarte, Víctor, que cuando yo empecé a trabajar esto en 2002, este tema, como estudiante del doctorado en el Colegio de México, la verdad es que me topaba con la dificultad de que no había un manual, un librito que sugiriera por dónde podía uno estudiar la caricatura política. Entonces empecé explorando temas de imagen, mucho más general, obviamente clásicos como Panofsky o Gombrich para la caricatura política. Este libro en torno a estas imágenes y su carácter historiográfico ofrece en su primera parte una reflexión teórica que se apoya en autores clásicos. Son dos etapas, dos momentos, ¿no? Uno es que tiene que ver con la reflexión teórica a partir de la propuesta de pensar la imagen que proponen diversos autores y autoras. Hay referentes internacionales conocidísimos como Susan Sontag, como George Didi Ubermas. Hay otros menos conocidos pero que son muy sugerentes como Kosoy para el caso de la fotografía o Fontcuberta. Y cada uno trae su propia propuesta y hay que pensarlas y hay que discutirlas y hay que rebatirlas. La segunda parte plantea la definición de esta caricatura como objeto de estudio. Fausta Gantús señala la particularidad de esta, ya que advierte que a mayor distancia existe más dificultad para entenderla y descifrarla. Si uno se acerca a una caricatura del siglo XIX, desde el total desconocimiento no le va a decir absolutamente nada. No vamos a entender la imagen, no vamos a entender el chiste, porque estamos desconectados de los referentes a los que alude. Y la caricatura tiene su virtud, que es su defecto, que es que atiende a la cotidianidad, a lo inmediato. Nos está contando cuáles son los temas candentes del momento, quiénes están participando, qué se está diciendo, cómo se está opinando, etc. En ese sentido es que constituye una fuente histórica. Caricatura e Historia, Reflexiones Teóricas y Propuestas Metodológicas es una edición del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ultima los detalles para una de las galas más esperadas en la escena teatral estadounidense. Se dieron a conocer a los nominados a lo mejor del teatro en Estados Unidos. En la historia de los premios Tony, solamente 10 mujeres han ganado premios a dirección a partir de 1988. Sin embargo, este año hay posibilidades que obtengan el codiciado galardón. Lila Neugebauer, Anna Kaufman y Whitney White han sido nominadas a Mejor Dirección de Obra, pero también figuran directoras al frente de un musical como Maria Friedman, Leigh Silverman, Jessica Stone y Danya Taymor. Hablando de ritmos, entre los nominados a Mejor Música se encuentran Will Butler, ex integrante de la banda canadiense Arcade Fire por su trabajo en Stereophonic, el ex líder de Talking Heads, David Byrne, y Fatboy Slim por su colaboración para la puesta en escena Here Lies Love, dedicada a la vida de quien fuera primera dama filipina, Imelda Marcos. Además de Hell's Kitchen, el musical con más nominaciones este año, con composiciones de Alicia Keys. Por su parte, algunas figuras de la pantalla grande fueron seleccionadas, como Daniel Radcliffe por su trabajo en Merrily We Roll Along, Eddie Redmayne por su papel de maestro de ceremonias en Cabaret, así como Jessica Lange por representar a una feroz matriarca en Mother Play. Las nominaciones fueron elegidas por un grupo de 44 personas ligadas al teatro, pero sin estar involucradas financieramente con ninguna de las obras. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 16 de junio en el Lincoln Center de Nueva York. Noticias 22. En el Día Internacional del Jazz vamos a echar un vistazo a la escena de los ritmos sincopados en México. El jazz llegó a México para quedarse. Aquí encontró grandes músicos y un público que lo agradece. La música que hacen los jazzistas mexicanos es del 10 plus, pero toda la gente que rodeamos a esta playa de músicos, nos falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. Porque los músicos de jazz, además de ser compositores, instrumentistas, arreglistas,
tienen que ser sus propios representantes, sus propios ingenieros de sonido, sus propios roadies, sus propios secres, sus propios agentes de prensa. El jazz se originó con las fusiones culturales de pueblos transatlánticos, sobre todo en el Caribe. De 1900 a 1960 se expandieron y consolidaron estas mezclas en México. El jazz es música de minorías, de grandes minorías, pero de minorías. Entonces, el Día Internacional del Jazz aquí y en muchas otras partes del planeta sirve para que haya un poco de aceleramiento, pues, de motivación, vamos a decir. La edición de 2024 del Día Internacional del Jazz se celebra el 30 de abril en más de 190 países. Este año, la anfitriona mundial de la celebración es la ciudad de Tánger, en Marruecos. Es la primera vez que una ciudad del continente africano acoge esta conmemoración. En África hay más jazz de lo que pudiéramos imaginar, ¿eh? Pero sí, es la primera vez, aunque en Latinoamérica solo se ha celebrado en Cuba, por ejemplo. Hubo un momento hace 8 años, 9, que Guadalajara intentó ser la sede. La celebración tiene como objetivo sensibilizar al público sobre las virtudes de la música jazz como una herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. El jazz, repito, es una música muy particular que activa simultáneamente las 3 compuertas que tenemos para percibir el mundo, para percibir la realidad. Todo lo hacemos siempre, ya sea por la compuerta del cerebro, que es la intelectual, por otras cosas las recibimos, las metemos al alma por el corazón, que es la compuerta sentimental, y muchas otras cosas, una gran mayoría lo hacemos por el triperío, que es la compuerta visceral, y el jazz tiene esa magia. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y ante este panorama, la pregunta es, ¿qué falta para que el jazz nacional suene más fuerte y más lejos? El jazz como género popular evolucionó como una corriente independiente que influyó y transformó la música tanto popular como culta. Yo creo que México se ha posicionado dentro de Latinoamérica como uno de los países con más exponentes del jazz. Mucha gente ha venido a este país de otros países a fincar una carrera como músicos jazzistas, y los propios jazzistas mexicanos hemos notado un crecimiento enorme. En México surgieron buenas versiones del género con orquestas como el Escuadrón del Ritmo de Gonzalo Curiel o la Orquesta de Luis Arcaraz. Yo creo que el jazz es un idioma universal. Lo que dice ahí Herbie Hancock es que el jazz nació en América, pero en realidad pues el jazz es de todo el mundo, no tiene por qué ser de un lugar. La música no debe tener fronteras y tiene que estar en todas las partes del mundo manifestándose como una música, no tanto como un estilo, sino como una actitud, una forma de ver la vida y la música con libertad y democracia y diálogo entre los ejecutantes. En Estados Unidos, las orquestas de baile de Duke Ellington y Count Basie abrieron el camino a las magníficas orquestas de Stan Kenton, Woody Herman, Benny Goodman y Glenn Miller. Aquí en México, sobre todo en los años 60 y 70, se dio una manifestación de muchos músicos jazzistas de todo el mundo, sobre todo americanos que estuvieron en México, como Dave Brubeck, que de hecho fue el artista que más nos visitó, con un récord de 6 veces en el Palacio de Bellas Artes. Estuvo Duke Ellington, estuvo Bill Evans. Y hoy, en el Día Internacional del Jazz,
se hace un llamado para mantener viva la tradición jazzística en nuestro país. Yo creo que el gran secreto de cualquier estilo de música o arte que llega a las masas es la promoción. Y ahí es donde hemos carecido muchísimo, porque el jazz gusta mucho. Lo que hace falta es promoción. Si el jazz tuviera la promoción que tienen otros estilos de música populares, sería tan popular. Noticias 22, José Antonio Hernández. Bueno, interesante la historia del jazz en nuestro país. Efectivamente, ya a principios del siglo XX está muy diseminado, sobre todo por la parte que está más en la frontera con los Estados Unidos. Hay muchos grupos de jazz, hay muchas bandas que se están formando. Sin embargo, también tiene por ahí un momento de historia en el cual se asocia el jazz como con algo que es muy desordenado, muy desparpajado, muy disoluto, con la bebida, en fin, con elementos que se consideran nocivos en esa formación de un México que está en la revolución y el México posrevolucionario, y se dice, no, esta música no es buena, no viene de las raíces mexicanas, y se trata de hacer una prohibición hacia el jazz. Esto es algo grave para el desarrollo de este género. Posteriormente, pues, fue encontrando su lugar, porque pues, la música efectivamente es algo libre, algo universal. Universal, y tiene, en nuestro país, ha tenido grandes exponentes. Recordábamos a Eugenio Toussaint, recordábamos a Juan José Calatayud, por supuesto, grandes intérpretes también. A Chilo Morán, por ejemplo. Chilo Morán, Tino Contreras, las hermanas Bullán, Verónica Ituarte. Podríamos hacer una larga lista de intérpretes en distintos instrumentos, distintos géneros, grandes jazzistas mexicanos. Y bueno, tanto Pablo como Antonio, que vimos en estas entrevistas, son no solo grandes músicos, sino también grandes promotores e investigadores de la música. Síganlos, y del porque jazz. tienen propuestas muy interesantes. Entonces ahí está la invitación. Y nos vamos a despedir precisamente con uno de los grandes referentes del jazz en nuestro país, el compositor ganador del premio Grammy, Antonio Sánchez, quien define el jazz simplemente como libertad. Nos vemos el día de mañana.